Y la Copa Mundial 2026 representa, sin lugar a dudas, un hito histórico para México al convertirse en el primer país en albergar 3 mundiales de fútbol, 1970, 1986 y 2026. Este torneo será el más grande en la historia, con 48 selecciones participantes y 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. México será sede de 13 partidos, 10 de fase de grupos y 3 de eliminación directa, que se van a disputar entre el 11 de junio y el 5 de julio del 2026. Es por eso que vamos a platicar de manera extraordinaria con 2 especialistas reunidos por primera vez aquí en Horizonte H. Una de ellas es Gabriela Cobo, también especialista en deportes, colaboradora de Horizonte H. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Héctor. Qué gusto estar aquí. Gracias. Y Roberto Aguilar, también experto en finanzas, economía y negocios. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, Gaby. Por supuesto que era necesario reunir estos 2 expertos para darnos cuenta, enmarcar el significado en materia deportiva, por supuesto, lo que significa el gran festival del fútbol, y esto es lo que va a representar en materia económica. Porque al fin y al cabo, Gaby, el fútbol es negocio, es dinero. Me atrevo a decir que el fútbol ya perdió esa esencia deportiva para pasar a ser negocio. Creo que los intereses de la FIFA van más allá y eso se ve demostrado en crecer un mundial de 32 selecciones a 48, ahora hacerlo en 3 países. ¿Y por qué? Porque siempre he creído que el desgaste que pueden tener los equipos y los jugadores con estos viajes es mucho mayor que si trataras de hacer un mundial en un solo país donde todo pudiera ser más junto, como lo vimos apenas en Qatar. Pero la intención era diversificar, incluso diversificar la economía. Y ganar. Y ganar mucho, ¿no? Y ganar mucho, y creo que lo están logrando. El negocio sí está ahí. El negocio. Y es que venimos justamente de uno de los mundiales, el de Qatar, el más caro en la historia, porque se tuvo que construir infraestructura. Cuando hablamos de estos temas, de estos eventos deportivos, sí, por supuesto que hay un impacto económico desde antes, o sea, desde que se inicia o se selecciona, hay que hacer todos los preparativos, la inversión en infraestructura, estadios, preparar justamente al país sede, y la otra viene con la derrama económica que se genera cuando ya se hace todo este evento, pero además una parte importantísima que tiene que ver con todos los patrocinios, que hoy vimos algo que en México también fue un cambio radical con las sedes de los partidos. Y bueno, finalmente, como dice Gaby, sí, efectivamente la FIFA es bastante buena para hacer negocios y eso lo ha demostrado en las negociaciones con el nivel de patrocinadores que tiene. Pero México también va a ser beneficiado de esto, ¿no? Mucho. Pues justo ahí viene mi duda, ¿no? Por todo lo que tiene que invertir México, no en los estadios, sí, en el que se está invirtiendo más en el Estadio Azteca con todas estas reformas, y ya puntualmente el Estadio de Monterrey, pues es el más nuevo, entonces están invirtiendo poco, solo en algunas adecuaciones. Déjame determinar ahí. En el caso del Estadio Azteca, con capacidad de 87,264 espectadores, 5 encuentros, incluyendo el partido inaugural el 11 de junio del 2026. Eso es dinero. Eso va a tener que ser dinero, sí para FIFA, pero también para México, ¿o no? Pero sí, lo que se va a invertir, ¿se va a redituar, se va a reembolsar? Sí, yo creo que no de manera inmediata, porque mira, si quieres vamos a ver unos datos. Creo que es importante verlo porque estos son los que ha estado permeando mucho la Federación Mexicana de Fútbol. Hizo una evaluación, un cálculo de lo que podría representar. Hemos hablado, ya he escuchado en varios lugares, justamente que más de 5 millones de visitantes vendrán al país. 5 millones y medio, 5.5 millones ¿no? Y justamente esto es un aumento de casi del 50% de lo que arroja la Fórmula 1, que eso fue lo que tomaron como referencia del evento deportivo más equiparable, ¿no? Y casi 50% más de esto, y también los 24,000 empleos generados. Ahora, yo lo que creo, y he platicado con varias empresas, hoy el tema necesariamente tiene que ver con el Mundial, que hay mucho de esto que no está necesariamente en la estadística. Voy a poner un ejemplo. A ver. Por ejemplo, una empresa que se dedica al tema de las pinturas, va a contratar personal para pintar de ciertos colores del aeropuerto a los estadios sede. Ese es un gran dato. ¿No? Sí, le va a cambiar también en algunas partes de la ciudad, porque ya hemos visto, pero va a ser más generalizado,
pues también la pintura, va a promover también murales y todo eso no es un tema que necesariamente involucre inversión de del gobierno o involucre inversión de los locales o de los espacios que van a pintar, sino es más bien de ellos mismos. Se mueve el dinero en el país. Que Totalmente, eso creo que es importante verlo y quizás no, como decías Gaby, no de manera inmediata, pero de mediano plazo sí vemos este efecto que va a ir pues dosificándose quizás en la economía a lo largo de los siguientes meses. A mí lo que me llama mucho la atención es el costo de los boletos. Incluso hay protestas por parte de aficionados de otros países, por ejemplo, los hinchas de Inglaterra decían que la FIFA en su campaña más bien la candidatura conjunta México, Estados Unidos y Canadá, en esta candidatura habían prometido boletos en $20 y tantos, cosa que evidentemente no está sucediendo. Ahorita, el día de ayer, la FIFA anunció que para estos hinchas, para esas porras que van a estar siguiendo a la selección, que es imposible gastar lo que están costando los boletos, se les va a dar un precio preferencial de $60. $60. O sea... Pero apenas lo anunciaron ayer. ¿Por qué crees que haya ocurrido esto? ¿Era necesario? ¿Fue relevante la presión de esas barras? Sí, me parece que los precios estaban por las nubes. Casi estúpidamente caros. No son accesibles. Mira, por aquí tengo, por ejemplo, costo de algunos rangos. Quitando el Estadio Azteca, que tiene la inauguración y que evidentemente los boletos serán más caros, pero el promedio va de $510 a $400 el costo de los boletos para los partidos de fase de grupos, e inclusive los de eliminación directa. Monterrey, desde $85 los más baratos a $350 y Guadalajara de $68 a $390 en promedio. Sí creo que a pesar de que los más baratos están rondando los 68, 85 en Monterrey y Guadalajara, son caros para la gente, para el aficionado que va a seguir a la selección y que no puede estar gastando en cada partido ese boleto. Entonces, por eso la FIFA, ante esa presión, pues ahora saca estos boletos a $60. Claro. Y fíjate, Gaby, que esos $60 convertidos al tipo de cambio que hoy se está apreciando son 1,068 pesos. 1,000 pesitos. 1,000 pesos. Pero justamente, como decía, si lo elevamos un poquito, hablemos un promedio de entre 1,800, 2,000 pesos, pues todavía sigue siendo elevado desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de pesos, ¿no? De los pesos mexicanos. Y habrá que pensar que vas al partido. Pero es el mundial. Pero te echas tu cerveza, pero te comes tus papitas. Todo eso va incrementando. El transporte, el estacionamiento. Bueno, es que no quieren gastar en nada ustedes. No, sí queremos gastar, pero se supone que el mundial, el fútbol, es un deporte para el pueblo y por eso quieres llevarlo a todos los confines del mundo. Yo, sin defender totalmente a la FIFA, diría que también esta organización, el deporte organizado, necesita esos recursos para promover y seguir promoviendo justamente el deporte, porque también es importante ver que la FIFA, que va a recibir una cantidad muy importante de recursos, lo platicamos antes de entrar al aire, pues ahora está anunciando que aumentó, por ejemplo, de manera, pues yo diría que importante, el premio que le da a la selección ganadora. Va a ser $50 millones ahora en este mundial. 3 más que en el de Qatar. Exactamente, pero Gaby me explicaba, porque obviamente esto es un efecto de como son más elecciones, se va a tener que repartir más dinero entre las elecciones. Hablando de estos temas, el impacto por sectores económicos, el sector hotelero y hospedaje, el sector restaurantero y gastronomía, el transporte y movilidad, el comercio local y las pymes, ¿no? Parte de lo que se va a mover en este mundial. Y por este mundial, prácticamente en todo el país. El comercio informal. Y el comercio informal. A ver, ¿a qué te refieres? A los ambulantes, a los que venden a las playeras apócrifas de las elecciones, ¿no? A todos esos. Bien, ahora, y un dato adicional que me parece importante conocer su opinión. Las ciudades de entrenamiento y los campamentos base. Además de las 3 ciudades sede, México contará con 13 campamentos base distribuidos en 9 ciudades para alojar a las selecciones participantes. ¿Y esto qué va a significar? Y esto va a significar que va a haber gente que va a querer ir a una de estas sedes porque supongamos que Portugal decide que quiere estar en Cancún. Cancún va a tener 2 sedes para estos entrenamientos. Entonces va a haber gente, aparte ya del turismo que existe en Cancún, que va a querer ver a la selección de Portugal en algún día que les permitan ingresar a las instalaciones para verlos entrenar. A Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, y que eso va a jalar y va a impactar en esas ciudades.
Por supuesto. Y que no necesariamente son las personas que van a poder acceder a los partidos, ¿no? Sí, eso es una manera de... En economía hay un concepto que se llama efecto multiplicador. Sí. Y es decir que el mundial, ahora que mencionas, todos estos rubros los va a tocar de alguna otra manera. El comercio informal, el comercio formal, todos estos gastos y todo esto que involucra, que no necesariamente vamos a ver los gastos o los ingresos vía a nivel de cancha, como se dice, ¿no? Hay todavía más efecto de toda esta derrama. Por eso se calcula que el impacto del mundial podría ser de hasta medio punto porcentual para la economía mexicana. Y esto está interesante porque si hoy vemos las expectativas de crecimiento para 2026 son de 1.6%. Nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Sí, va a ayudar. Sin lugar a dudas nos va a ayudar. No va a ser el tema, no nos va a salvar, nos va a ayudar. No, bueno, creo que eso es muy importante verlo desde ese punto de vista. Ahora, yo tengo una duda. Por ejemplo, una ciudad como Monterrey, que le ha estado invirtiendo bastante, pero que los partidos que va a tener pues no son precisamente atractivos. ¿Por qué no? Pues mira, te voy a contar que tiene Monterrey. Tiene el repechaje de la UEFA ante Túnez, Túnez ante Japón, Sudáfrica contra Corea y ya después un partido de 16avos que es el primero que califique del grupo F contra el segundo del grupo C. Correcto. Los equipos que van a asistir no son tan atractivos, les tocó lo peor de lo sorteado, pero ¿qué tiene Monterrey? Tiene una ventana que está cerca de Estados Unidos y de 2 sedes, como van a ser Dallas y Houston. Entonces, a lo mejor el turismo no va a ir, bueno, suponiendo por ir a ver esos partidos, pero sí porque les queda fácil moverse para estas otras y dos si sedes. ya dispones el dinero, los ahorros, los recursos para poder moverte de México a Estados Unidos, ¿no? Lo vas a hacer. Claro. Lo vas a hacer. Y eso repercute también en una ciudad como esa. Totalmente. Y un tema interesante ahora que comentaba de lo atractivo, ¿no?, que pueden ser las elecciones. Casi para cerrar. Es que la FIFA también hizo una mecánica para que no tuvieras preferencia de las elecciones más taquilleras y las otras no las fuera a ver nadie. Pues yo creo que lo hace de una manera democrática para que también haya más público, Monterrey. para que haya más público con estas elecciones que no son las más taquilleras, insisto, pero finalmente sí requieren, y esto también tiene un efecto económico sin lugar a dudas. Muy bien, Gaby, ¿con qué nos quedamos? Mira, nos vamos a quedar con esto. Lo que va a costar aproximadamente la final del fútbol, que va a ser en Estados Unidos. Los boletos más baratos, $2,030. Los más caros, $6,730. Dólares. ¿En pesos, Robert, con la cotización actual? Pues mira, en realidad yo creo que todavía siguen siendo demasiado caros para quien quiera asistir. ¿La cotización por debajo de los 18 pesos todavía está? Sí, yo creo que sí, debajo de los 18 pesos y no auguramos que se vaya a mantener así, pero que es una muy buena referencia. Por eso hay que comprarnos ahorita. Sí. Bueno, el tema es que ya no hay. También. ¿Ya no hay para la final? No, todavía quedan boletos y todavía queda el repechaje y el intercambio y la reventa, que son lo mismo, pero ahí tú ya vas a poder ir directamente por alguno de los partidos que te interesen. Sin duda, yo creo que va a ser un evento muy importante desde el punto de vista futbolístico, histórico, cómo posiciona México y desde el punto de vista económico. Ahora, nos toca aprovecharlo como país. Eso creo que es lo más importante. Esa es otra discusión y para eso vamos a necesitar otra mesa especial. Por supuesto. Me encanta, me encanta. Gracias a ti. Al contrario, muy buenos días, gracias. Gracias.